Pero nada más. Con fundamento en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se nombra al diputado José Dolores Espinosa May prosecretario y en consecuencia el diputado Andrés Ceballos Ábalos asumirá la secretaría para el desarrollo de esta sesión ante la ausencia de su titular, por lo que se le invita a tomar sus respectivos lugares en esta mesa directiva. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión pública ordinaria, solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregá de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cázares de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés, presente. De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Muy bien, diputado. Hay coro con 34 asistentes, una inasistencia. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito al secretario se justifique la inasistencia de la diputada Marcela de Jesús González García. Cumplida su encomienda, diputado presidente.
Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 11 horas con 33 minutos del día 8 de febrero del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al proyecto del orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 8 de febrero del año 2010. Lista de asistencia y declaración de quórum. Instalación de la sesión. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de febrero del 2010. Lectura y comunicados y de la correspondencia recibida. Iniciativa de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que propone reformar y adicionar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que propone reformar el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por la que propone expedir la ley de remuneraciones de los servidores públicos del Estado de Tabasco. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, mediante el cual, con aportaciones de los diputados integrantes de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, se crea un fondo para becas académicas y deportivas, asuntos generales y clausura de la sesión y cita para próxima. Cumplida su encomienda. Gracias, diputado. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Gracias. Fue aprobada por unanimidad, diputado presidente. Gracias, diputado. El punto cuarto del orden del día, que ha sido aprobado, se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de febrero del 2010. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer la dispensa a su lectura, en virtud de haberse circulado previamente a los ciudadanos legisladores, solicitando al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha sido citada por el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Ha sido aprobada por unanimidad, diputado presidente. Gracias, diputado. Aprobada la dispensa de la lectura del acta mencionada,
y no habiéndose recibido observaciones en torno a la misma, solicito al diputado secretario que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de febrero de 2010. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Ha sido aprobada por unanimidad, diputado presidente. Gracias, diputado. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura de los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor el 8 de febrero del año 2010. 1. Oficios enviados por el Honorable Congreso del Estado de Morelos, por los que hace saber a esta soberanía de la clausura de los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional y la instalación de la Diputación Permanente para el primer receso del citado año, así como de la apertura y clausura de los trabajos correspondientes al primer periodo extraordinario de sesiones del primer receso del primer año del ejercicio legal. 2. Circular número 31, emitida por el Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, por medio del cual comunica a este Congreso la apertura de la sexta sesión extraordinaria correspondiente al receso del segundo periodo de sesiones ordinario relativo al segundo año del ejercicio constitucional. 3. Oficios enviados por la Cámara de Senadores y el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, mediante las cuales informan a esta soberanía la apertura de su segundo periodo ordinario de sesiones del primer año y la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones, así como la elección e instalación de la Comisión Permanente respectivamente. 4. Oficio asignado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el que hace del conocimiento a esta Cámara de Diputados que el titular del Poder Ejecutivo Federal ha quedado enterado de la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones, así como de la instalación e integración de la Comisión Permanente correspondiente a la 59ª legislatura. 5. Oficio remitido por el director de Asuntos Jurídicos del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual solicita 10 copias certificadas del acta de instalación celebrada en pleno por esta Cámara de Diputados. 6. Oficio enviado por la presidenta de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de este Honorable Congreso del Estado de Tabasco, por el que se emite opinión informativa respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se propone la Ley de Apoyo a los Adultos Mayores, Madres Solteras y Personas con Capacidades Diferentes del Estado de Tabasco. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado. El trámite que recae a los comunicados a que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación a la circular y oficios enviados a esta soberanía por los congresos de los estados de Morelos, Hidalgo, Guanajuato, así como de la Cámara de Senadores respectivamente, este Poder Legislativo se da por enterado, ordenándose el archivo, asimismo gírense los acuses de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. En lo concerniente al oficio enviado a esta soberanía por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, este Congreso se da por enterado, ordenándose el archivo del mismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. Por lo que respecta a la solicitud de expedición de copias certificadas
formuladas por el director de Asuntos Jurídicos de este honorable Congreso, se ordenan expedirlas, instruyéndose al oficial mayor para que, previo a los trámites legales correspondientes, haga entrega de las mismas. Finalmente, se tiene a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de esta Cámara de Diputados, dando cumplimiento en términos del acuerdo parlamentario aprobado el 7 de enero del año actual para los efectos legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso solicito al diputado Agustín Somellera Pulido dé lectura a una iniciativa de decreto a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso de la mesa, los compañeros diputados, medios de comunicación, público presente. Diputado Alberto de la Cruz Pozo, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Con las facultades que me conceden los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 30 y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea y en nombre y representación de las diputadas y los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, la siguiente iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En esta oportunidad presentamos a consideración del Pleno de este honorable Congreso del Estado una iniciativa de decreto más que forma parte de la agenda legislativa de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. La agenda comprometida a los tabasqueños representa el eje rector del quehacer que los legisladores estamos realizando para actualizar el marco jurídico estatal a los nuevos retos de Tabasco, para cumplir nuestra oferta de campaña y para satisfacer en tiempo y forma las obligaciones que tiene esta legislatura frente a las modificaciones realizadas con el Constituyente Permanente Federal. El 24 de agosto del año 2009 se publicó en el periódico El Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron los artículos 75, 115, 116, 122, 123, 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer a nivel constitucional las bases que deben regir en materia de salarios que corresponden a los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas y municipios. Estamos convencidos que la ciudadanía exige resultados, reclama más eficiencia en el desempeño público y juzga inconveniente las disparidades que puedan existir sobre las remuneraciones de los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno y de todos los niveles jerárquicos. Coincidimos en la necesidad de que estas definiciones relacionadas con los ingresos de los servidores públicos tengan el respaldo suficiente para su debido cumplimiento. Por ello, proponemos elevar su obediencia al rango constitucional en Tabasco. Lo hacemos porque comulgamos en establecer las bases a dichas percepciones salariales y además ajustarlas a la responsabilidad conferida y al buen desempeño de la función pública. El servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado se asegure que en el desempeño de los cargos públicos se cuente con profesionales que por su preparación, capacidad y honestidad puedan desempeñar con eficacia, eficiencia y calidad las responsabilidades conferidas, de igual forma que sus remuneraciones sean justas, objetivas y transparentes. Al establecerse de manera concreta y clara que en los presupuestos de egresos de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial, así como de los ayuntamientos y de los órganos autónomos, se incluirán los tabuladores de sueldos y salarios de los servidores públicos, se cumple plenamente con lo dispuesto en la reforma federal ya referida, pero además se incluye un principio de certeza jurídica
para evitar disparidades, excesos o simulaciones. Esta iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado se sustenta de manera general en dos imperativos fundamentales. 1. Se obliga a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los ayuntamientos y órganos autónomos, a transparentar los tabuladores y remuneraciones de los servidores públicos y establecerlos en los proyectos de sus presupuestos respectivos. Y 2. La prohibición para que ningún servidor público pueda recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor al establecido en el presupuesto de egresos que corresponda para el presidente de la República y para el gobernador del Estado, respectivamente. Aplicará a todos quienes desempeñen una función o responsabilidad pública en el Estado de Tabasco. Por lo antes expuesto, presentamos ante el Pleno de este Honorable Congreso del Estado la siguiente iniciativa de decreto. Artículo único. Se reforma en el segundo párrafo de la fracción sexta del artículo 65 y el artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco para quedar como sigue. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Artículo 65. El municipio libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y los ayuntamientos tendrán las siguientes facultades. Primero a la quinta. Sexto, el Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos de los municipios, asimismo revisará y fiscalizará sus cuentas públicas en relación a los planes municipales y a sus programas operativos anuales. Los presupuestos de egresos aprobados por los ayuntamientos sobre la base de sus ingresos disponibles y deberán incluir en los mismos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 75 de esta Constitución. Asimismo, deberán considerar partidas para que se ejecuten las acciones señaladas en el apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 75. El gobernador del Estado, los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los integrantes del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Tabasco y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los regidores de los ayuntamientos y los demás servidores públicos del Estado y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, órganos y organismos autónomos y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión que será proporcional a sus responsabilidades. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, los ayuntamientos, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución, deberán incluir en sus proyectos de presupuestos los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. Primero, se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Segundo, ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida en el presupuesto de egresos que corresponda para el presidente de la República y para el gobernador del Estado, respectivamente. Tercero, ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos y la suma de dichas retribuciones no exceda la mitad de la remuneración establecida en
en el presupuesto que corresponde para el gobernador del Estado. Cuarto, no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Las remuneraciones de sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Sexto, el Congreso del Estado expedirá las leyes para hacer efectivo el cumplimiento de las reformas y decisiones previstas en esta Constitución y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. Artículos transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Tercero, las remuneraciones que sean superiores conforme a lo determinado por el presente decreto deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes a partir del ejercicio fiscal del año siguiente a la fecha que entre en vigor. Cuarto, las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere este decreto durante el ejercicio fiscal 2010 les serán cubiertas en los términos de las disposiciones vigentes en dicho ejercicio fiscal. Villahermosa, Tabasco, a 8 de febrero de 2010, atentamente, sufragio efectivo, no reelección, por la fracción parlamentaria del PRI, diputado José Carlos Ocaña Becerra, diputado Miguel Ángel Bueno Piñera, diputado Óscar Castillo Moa, diputado José Dolores Espinosa May, diputado Jaime Hernández Córdoba, diputada Aurora Peñara Fernández, diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, diputado Fernando Morales Mateos, diputada Lucila Domínguez Sánchez, diputada Elda María Yergas Mitia, diputado Armando Beltrán Tenorio, diputado Carlos de la Cruz Alcubia, diputada Lorena Borregar de los Santos, diputado Humberto Villegas Zapata, diputado Agustín Semellera Pulido, diputada Marcela de Jesús González García, diputado Fernando Valenzuela Perras y diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. La iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de esta soberanía. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con la finalidad de incorporar los principios de democracia y laicismo a su forma de gobierno, y con ello se garantiza el pleno respeto y el libre ejercicio de los valores democráticos, los derechos sociales y los derechos humanos de los tabasqueños,
que presenta el diputado Alfonso Orlando Izquierdo Bustamante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien suscribe y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71 y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 74 del Reglamento Interior del Congreso. Me permite presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco con la finalidad de incorporar los principios de democracia y laicismo a su forma de gobierno y con ello se garantice el pleno respeto y el libre ejercicio de los valores democráticos, los derechos sociales y los derechos humanos de los tabasqueños bajo la siguiente exposición de motivos. El Estado moderno de Tabasco se construye a través del fortalecimiento de su marco jurídico, que garantice el establecimiento de una cultura democrática y de respeto a los derechos humanos. Es por ello que al incorporar a la Constitución Política de nuestro Estado los principios de democracia y laicismo en su forma de gobierno, fortalecemos el respeto a las libertades religiosas y de pensamiento, garantizando que las acciones de gobierno se tomen apegadas al mandato constitucional, avanzando hacia una sociedad de pleno ejercicio de la democracia, en donde se reconocen los valores de la misma, como lo son la pluralidad, la tolerancia y la inclusión. La independencia del Estado de Tabasco de cualquier influencia religiosa se debe entender en el contexto del derecho a la libertad de los individuos que tienen de elegir su creencia o no creencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en su artículo segundo, fracción primera, establece: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El artículo 18 de esta declaración establece también lo siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero: en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Está prohibida la esclavitud de los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. El artículo 4 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco señala: artículo 4. Los habitantes del Estado tienen iguales derechos y obligaciones en los términos de esta Constitución. Queda prohibido en el Estado toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la lengua o idioma, sexo, religión, costumbre, opiniones, preferencias, condición social, salud,
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. La democracia supone la existencia de valores democráticos y por lo tanto de tolerancia en las opiniones plurales que permitan viabilizar en conjunto un proyecto de país que se soporte en el respeto a los derechos humanos, a la Constitución y a la libre expresión popular de decidir sobre la realización de su vida en una sociedad igualitaria, fortaleciendo la equidad. En nuestro sistema democrático se posibilita el acuerdo, el andamiaje jurídico constitucional de nuestra entidad, la forma y el perfeccionamiento de las normas jurídicas por una vía pacífica y racional. La reforma que proponemos al artículo 10 de la Constitución Política de nuestro Estado permite avanzar hacia la consolidación democrática y el fortalecimiento de las libertades de las personas. Si bien es cierto que en la Constitución General de la República se han plasmado artículos como el 3º, el 24 y el 130, y en la Constitución Política de nuestro Estado de Tabasco, el artículo 4, que tiene la intencionalidad de fortalecer el Estado laico y prohibir toda forma de discriminación, también ha sido evidente que ante una falta de presión por parte de los mandatos constitucionales, tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las diferentes entidades federativas, es que se han llevado a cabo acciones de gobierno de promoción y divulgación religiosa, cuando deben ser que los jefes de gobierno del Estado mexicano deban fortalecer y hacer que se respete el Estado laico. Por lo tanto, es deber del legislador el definir con claridad el mandato de un Estado laico, tanto en el ámbito federal como en cada entidad federativa, mismo que se debe tener presente en el ejercicio de gobierno. El poder legislativo, ejecutivo y judicial en todos sus niveles de gobierno deben ser los garantes de la preservación del Estado laico. Tabasco, como un Estado laico y democrático, no puede asumir la defensa del laicismo de la sociedad como fin objetivo. Ni en nombre del laicismo se puede reprimir el ejercicio de la religión, ni mucho menos exigir que se crea en una o en otra, sino que su responsabilidad es ser el garante de las libertades religiosas. La reforma del artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco que propongo da precisión al mandato constitucional para que nuestra entidad se defina con claridad como democrática y laica. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco con la finalidad de incorporar los principios de democracia y laicismo a su forma de gobierno y con ello se garantice el pleno respeto y el libre ejercicio de los valores democráticos, los derechos sociales y los derechos humanos de los tabasqueños. Artículo 1. Se reforma el artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco para quedar como sigue. Artículo 10. Inspirado en los principios de democracia y laicismo, el Estado adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicana, representativa y popular, teniendo como base de su organización política y administrativa el municipio libre. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco, dado en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Tabasco, a los 8 días del mes de febrero de 2010. Diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y solamente para concluir, referenciar que precisamente como lo situé en esta tribuna, el pasado 3 de febrero, por segunda ocasión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la Federal, allá en San Lázaro, dio aprobación a la iniciativa para reformar el 40 y el 115 que un servidor presentara el 9 de mayo de 2007
y que en esta situación hoy declaramos desde la tribuna tabasqueña que estamos listos para iniciar el proceso del constituyente permanente en tanto San Lázaro envíe al Senado de la República, se dé la instancia de revisión en esta y inicie su periodo por cada uno de los congresos de los estados. Muchas gracias. La iniciativa presentada por el diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales, se instruye al oficial mayor, realiza los trámites legales y administrativos a que haya lugar. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Cáceres de la Fuente para que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional dé lectura a una iniciativa de decreto. Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia y de esta soberanía, me permito leer la siguiente iniciativa. El suscrito diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, con la facultad que confieren los artículos 25 y 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los artículos 72, fracción segunda y 73, párrafo 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, me permito presentar a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto por el que se expide la Ley de Remuneraciones Públicas del Estado de Tabasco al tenor de la siguiente exposición de motivos. Es un hecho ahora indudable que los ciudadanos reclaman mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos para asegurar que los impuestos que pagan se traduzcan en bienes y servicios públicos de calidad. Aunado a lo anterior, los casos de fallas y actos de corrupción de nuestros funcionarios han conducido a la desconfianza hacia las instituciones en general, para saber su pertinencia y sobre todo su justificación respecto a su papel en la vida pública. En Tabasco, los sueldos de los funcionarios han servido de base para establecer una categoría de empleados distinta y muy superior al resto de los trabajadores de la iniciativa privada, ya que mientras estos últimos se atienen a los regímenes fiscales y a la capacidad económica de las empresas, el servidor público pareciera solo estar regido por la gracia del gobierno en turno para asegurar su subsistencia y por ende su salario. La ley que hoy proponemos es armónica a la reforma constitucional planteada hace unas semanas para regular las remuneraciones de los servidores públicos. Creemos que con las adecuaciones a nuestra Carta Magna y una ley regulatoria de remuneraciones públicas que instaure requisitos para la rendición de cuentas, son la única vía para asegurar que nuestros funcionarios, incluidos nosotros mismos, podamos otorgar a los ciudadanos un servicio público con honestidad y eficiencia. Para esto, proponemos la Ley de Remuneraciones Públicas del Estado de Tabasco, en el cual no solo atenderemos la reforma constitucional en materia de remuneraciones, sino que abriremos paso a una nueva forma de que las dependencias gubernamentales puedan establecer un tabulador de remuneraciones que vaya acorde a la situación financiera del Estado. La capacidad y responsabilidad del funcionario, por lo que me permito brevemente mencionar algunos aspectos complementarios a lo ya instaurado en la reforma constitucional. Primero, se establece el campo de atribución que referirá como servidor público a todo aquel que preste servicio en los tres poderes del Estado, órganos autónomos y municipios, cuyas remuneraciones serán regulados por un tabulador desglosado aprobado en el presupuesto de egresos. Se exceptúan de esta ley respecto a sus salarios a los trabajadores eventuales y por honorarios, además de los trabajadores de base y sindicalizados. Estos últimos
se seguirán estableciendo de acuerdo a las leyes correspondientes y a sus contratos colectivos de trabajo. Se establecen los principios de igualdad y equidad, por lo cual los funcionarios no podrán recibir prestaciones basándose en cualquier característica distinta a su responsabilidad y cargo, evitando la discriminación por género, ideología, edad, etnia, discapacidad, condición social, entre otros. Se establece, en concordancia a la regulación existente en materia laboral, el concepto de salario para que incluya todos aquellos pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones que reciban el funcionario por pago a sus servicios. Las remuneraciones públicas no solo podrán estar compuestas por el salario y las prestaciones en especie, como por ejemplo despensas y servicio médico y las prestaciones de crédito. Los presupuestos de egresos no contemplarán compensaciones, bonos o incentivos económicos durante el encargo o por conclusión del mandato o gestión de los servidores públicos, con lo que se asegura el fin de los bonos de fatiga y los bonos de marcha. Los honorarios y los empleos eventuales, aunque no establezcan en el presupuesto respectivo, sí se deberán considerar en el presupuesto la partida estimada para este fin, y las entidades públicas deberán enviar en su informe mensual de autoevaluación el seguimiento de este recurso al órgano superior de fiscalización. Además, se establecen que cualquier otro recurso que reciba un funcionario por concepto distinto a lo establecido como remuneración estará sujeto a comprobación, lo que implica a su vez a la obligación legal de que todas las entidades públicas deberán imponer mecanismos para comprobar y transparentar esos gastos. Respecto a los tabuladores, se establece que la entidad pública deberán enviar junto con su anteproyecto de presupuestos de egresos a la Secretaría de Administración y Finanzas para que puedan elaborar un tabulador de remuneraciones públicas de acorde a lo establecido por esta ley, así como también otras características como la capacidad presupuestal, la relación población-burocracia y el desarrollo económico actual del Estado o del municipio. Por último, cumpliendo lo establecido con la reforma constitucional planteada, se establece que los funcionarios que establezcan para sí o para otro una remuneración distinta a la aprobada por el Congreso o Cabildo en su caso, será sancionado con una multa económica de 1.000 a 5.000 días de salario mínimo, hasta con la inhabilitación del cargo en caso de reincidencia. Cabe señalar que en la ley que proponemos se procuró no establecer cargas de estructuras burocráticas para dar consecución a este decreto, sino por el contrario, creemos que en materia de salarios públicos debemos ceñirnos a nuestro diseño institucional para una mejor transición administrativa. Compañeros diputados, el tiempo se nos agota. Debemos realizar las modificaciones pertinentes antes de fin de mes para dar cumplimiento al mandato constitucional. Ya existen en las comisiones iniciativas de reforma constitucional y ahora una legal para regular las percepciones de los funcionarios. Esta es una buena oportunidad de mostrar que este Congreso puede sacar adelante con consenso de todas las fuerzas políticas los temas de importancia que le preocupan a los ciudadanos tabasqueños. Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer a la consideración de esta soberanía el proyecto de decreto único. Se expide la Ley de Remuneraciones Públicas del Estado de Tabasco. Diputado presidente, por economía de tiempo, me permito reservar la lectura del contenido de la iniciativa para que se pueda turnar a la comisión respectiva. Gracias. Juan Francisco Cáceres La Fuente, Alberto de la Cruz Pozo, Javier Calderón Mena, de la bancada del Partido de Acción Nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias. La iniciativa presentada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional,
se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, Libre y Soberano de Tabasco, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura al mismo. Acuerdo por el que se constituye un fondo para becas académicas y deportivas, considerando, primero, que de conformidad con lo dispuesto por artículo 36, fracción 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Congreso está facultado para aprobar, entre otros, acuerdos económicos que tengan por objeto gestionar ante las instancias competentes apoyo a la ciudadanía o que busquen el beneficio de los ciudadanos tabasqueños. Segundo, que los integrantes de la 60ª legislatura, en el ejercicio de sus funciones, visiten periódicamente sus distritos o municipios que integran la circunscripción de donde resultaron electos, con el fin de enterarse de los problemas y necesidades que ahí se confronten para canalizarlos a las dependencias que correspondan para su atención, inclusive el Congreso del Estado, de conformidad con lo que establece el artículo 132, fracción 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Cuenta con la Dirección de Petición, Gestoría y Quejas, cuyas atribuciones se contemplan en el artículo 111 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Tercero, que derivado de la captación de las demandas y lo observado en esos recorridos, sin perjuicio las acciones que ya se realizan por otras autoridades, los diputados integrantes de la actual legislatura consideran pertinente realizar lo propio para impulsar la excelencia educativa y deportiva en el Estado de aquellos estudiantes y deportistas que se han demostrado tener capacidad para alcanzar dicha calidad, coadyuvando así a alcanzar sus objetivos. Cuarto, que de este tenor han acordado aportar de sus respectivas dietas la cantidad de 5,000 pesos mensuales para constituir un fondo que será utilizado para el otorgamiento de becas académicas y deportivas, conforme a las siguientes bases. 1. El 100% de los recursos será destinado a becas académicas y deportivas. 2. Para acceder a las becas mencionadas, los interesados deberán presentar ante la Dirección de Gestoría y Quejas del Congreso una solicitud acorde a las reglas de operación que serán establecidas por la Junta de Coordinación Política. 3. Las becas a que se refieren los apartados anteriores no se otorgarán a los que ya cuentan con una beca al 100% similar o parecida. 4. Las becas serán aplicadas a partir del mes de enero del año 2011 y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre del año 2012. Quinto, la Junta de Coordinación Política emitirá las reglas de operación y demás disposiciones complementarias para la debida ejecución del presente acuerdo. Sexto, el titular de la Dirección de Finanzas será el encargado de efectuar, a partir del mes de febrero del presente año, el descuento mensual a los legisladores para la integración del fondo a que se refiere este acuerdo. Asimismo, instrumentará los procedimientos o trámites administrativos que se requieran para el resguardo del fondo y para el pago de las becas correspondientes. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 y 36, fracción 63 de la Constitución local, en relación al numeral 53, fracciones 11 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se emite el siguiente acuerdo único. Se constituye un fondo que mensualmente se incrementará por la cantidad de 175,000 pesos que será destinado al otorgamiento de becas académicas y deportivas, conforme a las bases
y términos señalados en los considerandos cuarto y quinto del presente acuerdo. La Junta de Coordinación Política, en consenso con los integrantes de la presente legislatura, emitirá las reglas de operación y además disposiciones complementarias para la debida ejecución del presente acuerdo. El fondo a que se refiere el primer párrafo se integrará con la cantidad de 5,000 pesos mensuales que a partir del mes de febrero del presente año mensualmente les será descontada de sus respectivas dietas a los diputados integrantes de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. El titular de la Dirección de Finanzas será el encargado de efectuar el descuento mensual a los legisladores para la integración del fondo a que se refiere este acuerdo, para lo cual instrumentará los procedimientos, controles y trámites administrativos que se requieran para el resguardo del fondo y para el pago de las becas correspondientes. Transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación, debiéndose comunicar por oficio a la directora de Finanzas del Honorable Congreso del Estado para su cumplimiento y efectos. Villahermosa, Tabasco, 4 de febrero del 2010. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, la Junta de Coordinación Política. Diputado José Carlos Ocaña Becerra, presidente. Diputado Juan José Martínez Pérez, secretario. Diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, secretario. Diputado Pascual Bellicia Rosique, secretario. Diputado Manuel Antonio Ulín Barjau, secretario. Diputado Andrés Ceballos Ábalos, secretario. Diputado Humberto Villegas Zapata, vocal. Diputado Fernando Enríquez Gómez Asensio, vocal. Diputado Javier Calderón Mena, vocal. Su encomienda, señor presidente. Gracias. Toda vez que el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política ha recibido la lectura previa a su aprobación de conformidad con los artículos 89 y 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión tanto en lo general como en lo particular, por lo que solicito a los diputados y diputadas que deseen intervenir en la discusión se anoten ante el diputado secretario, señalando si es a favor o en contra. Bueno, solamente le damos el uso de la palabra al diputado Arterio Ramos de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, diputado presidente. Muy buenos días, compañeros y compañeras diputados. Agradecerle el espacio, la mesa directiva, medios de comunicación, público en general. La participación hoy en esta tribuna son dos propuestas que quiero, sobre todo para enriquecer este acuerdo que estamos proponiendo hoy para la ciudadanía de los tabasqueños, que sería importante que platicáramos con la Secretaría de Educación para ver la posibilidad, si hubiera, de cada peso que nosotros como diputados aportemos a nuestra dieta, aportarle otro peso ahí con la Secretaría de Educación para que así sea esto más grande la bolsa y por supuesto apoyar a más tabasqueños. La otra propuesta es que quiero poner aquí a la mesa es si fuera hubiera una posibilidad de que el 33% de este recurso se fuera para los estudiantes en la cuestión indígena, de lengua hablante indígena, para poder enriquecer la cuestión cultural y de esta manera, pues bueno, estar comprometido con ello, ¿no? Esto es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Sí, adelante, diputado. Con su permiso, señor presidente, y en el sentido que comentaba el compañero Alterio, va la suma y va el reconocimiento a todos los miembros que formamos la 60ª legislatura por el sentido social y el compromiso que estamos refrendando con el desarrollo de Tabasco, al donar una cantidad de nuestra dieta mensual
que se vendrá acumulando año con año para poder ponerla a disposición de jóvenes tabasqueños que en el tenor de superarse cada día necesitan ese apoyo económico para poder accesar a una educación de mejor calidad y de excelencia. Va en ese sentido, va también para jóvenes deportistas que en muchas ocasiones no encuentran la posibilidad de tener los elementos para desarrollar su actividad o inclusive de poder participar en competencias deportivas en el país o en el extranjero, y va también para ellos el esfuerzo que está haciendo esta legislatura. Y yo quería subir a esta tribuna a reconocerle a todos mis compañeros de todas las fracciones de la 60ª legislatura el esfuerzo que se está haciendo. Enhorabuena y muchas felicidades, señores diputados. Gracias. Ok, gracias, diputado. Adelante, diputado Mena. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, quienes acompañan también en la mesa directiva, el secretario y el prosecretario, compañeros diputados, público en general, sabemos que ante la situación de crisis que se vive en el país y también en nuestro estado, ningún esfuerzo que se haga es suficiente. Pero yo creo que los 35 diputados que conformamos la 60ª legislatura estamos totalmente de acuerdo en que tenemos que empujar y colaborar con nuestro granito de arena en la forjación de las nuevas generaciones y sobre todo de aquellos jóvenes de alto rendimiento educativo o deportivo que de alguna manera ven truncados sus esfuerzos por la falta de recursos económicos. Así es que, por lo que respecta a los diputados del Partido de Acción Nacional, estamos totalmente de acuerdo y que de esta manera tenemos que seguir buscando los consensos, los acuerdos necesarios para seguir empujando por un futuro mejor, sobre todo para los jóvenes tabasqueños. Quiero decirles también que hago un llamado a aquellos médicos, a aquellos licenciados, arquitectos, profesionistas en general, que en medio de la turbulencia económica y de la situación de crisis, todavía hoy les sigue yendo muy bien económicamente. Y yo creo que también ellos pueden contribuir, colaborar con lo mucho que Tabasco le ha dado, regresarle algo a nuestra sociedad tabasqueña. Entonces, pido que también sectores productivos vean en esta oportunidad, en este mensaje que la Cámara de Diputados de Tabasco está haciendo en conjunto, para que también quienes la vida y Tabasco les ha ido bien, pues que también se sumen a este esfuerzo de colaboración y que juntos empujemos por un Tabasco mejor. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Adelante, diputada Lorena. Gracias, diputado presidente. Solicité el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. Me parece que, como ya lo han mencionado aquí quienes me han antecedido en la palabra, es un esfuerzo muy importante que hace el Poder Legislativo para destinar una bolsa de recursos para jóvenes que no tienen acceso a estudios de nivel superior, de doctorado, de maestría, y posiblemente en la definición de la metodología, de las reglas de este fondo que se está creando, se van a especificar una serie de lineamientos que nos van a permitir definir de manera conjunta cuál es la mejor metodología para la asignación de las becas. En relación a lo que comentaba el diputado Alterio, en el caso del sector educativo, a mí me parece que tiene su propio sistema de becas, que este es un esfuerzo del Poder Legislativo
que no debemos cerrarlo. Por otro lado, en el caso del 33% de los indígenas, ¿para qué hacerlo restrictivo? Mejor dejémoslo abierto para que entre el número que determine el método que se defina en relación a la selección de quienes serán los candidatos para recibir esta beca. Entonces sería hacerle el comentario al diputado que no restringamos la participación de los jóvenes y que no clasifiquemos si son indígenas o no. Lo importante es que se beneficie el mayor número de jóvenes que presenten, que cumplan con los requisitos que se establezca en la metodología de selección de los becarios. Gracias, diputado presidente. Ok. ¿Quién? ¿Queda alguna? Ya ninguno, correcto. Muy bien, solo comentar sobre la propuesta hecha por el diputado Arturo Ramos, que se va a analizar en la Junta de Coordinación Política y de ahí pues ya se dará una determinación, ¿verdad?, en cuanto a su planteamiento. Para continuar, toda vez que se ha desahogado la lista a favor del citado acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 y 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado secretario se sirva a preguntar a esta soberanía en votación ordinaria si dicho acuerdo está suficientemente discutido. En votación ordinaria, se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el acuerdo citado. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el acuerdo antes mencionado ha sido suficientemente discutido. En razón de lo anterior, se declara suficientemente discutido el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política, por lo que procedemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de esta soberanía el acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política. Quienes estén a favor del acuerdo citado, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Diputado presidente, el acuerdo mencionado ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, se declara aprobado en sus términos el acuerdo puesto en votación, por lo que por conducto de Oficialía Mayor comuníquese a los legisladores y a los órganos internos de este honorable Congreso que se indican en el mismo para su debido cumplimiento. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. La compañera o compañero diputado que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario.
ese orden. Según los diputados anotados, tenemos a Salvador Aquino Mena, Óscar Castillo Moa, Andrés Ceballos Ábalos, Juan José Martínez Pérez, Juan José Peralta Fósil y Fernando Morales Mateos. Se cierra la lista para dar. Se le concede el uso de la palabra al diputado Salvador Aquino Mena, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por 15 minutos. Con el permiso del diputado presidente, mesa directiva, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación y público asistente. El día de hoy subo a esta tribuna en calidad de presidente de la Comisión Orgánica de Infancia, Juventud, Recreación y Deporte, con el único fin de hacer un pronunciamiento y un llamado a la responsabilidad, a la honestidad y a la congruencia a la titular del INJUDEP, la profesora Melchi Franco Ruiz. Lo anterior es por la reciente declaración bastante temeraria e irresponsable en la que expresó que todavía no hay presupuesto autorizado en este año para este importante organismo y que a la fecha desconoce cuánto será lo que se le vaya a autorizar, e incluso mencionó de manera incongruente que requiere 20 millones de pesos por cada año para que pueda cumplir sus funciones. De ahí que es importante recordarle a la profesora Melchi Franco Ruiz que desde el mes de diciembre del año pasado, la anterior legislatura de este honorable Congreso, se aprobó la cantidad de 72.076.915 pesos y que, de acuerdo a la información de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, ya se están ejerciendo desde el mes de enero de este año. Es de suma importancia mencionar que desde que ella ha sido titular, ha ejercido en el 2007 la cantidad de 118.757.960 pesos y en el 2008 la cantidad de 107.895.165 pesos. En el 2009 una cantidad similar. Asimismo, al día siguiente de que ella hiciera estas declaraciones, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, José Saín Pineda, en rueda de prensa manifestó que de los créditos y deudas de los 1.854.345.071 pesos que tiene el gobierno del Estado, se han ejercido para la educación, cultura y deporte la cantidad de 633.454.008 pesos. Es por ello que resulta totalmente inconcebibles las declaraciones de la titular del INJUDEP, que es quien maneja los recursos de la esperanza y los sueños de tantos jóvenes y niños que desean participar en la vida deportiva. No es posible que a un mes del ejercicio fiscal de este año, a estas alturas desconozca su presupuesto a ejercer. Hoy entonces podemos darnos cuenta de la gran incapacidad y falta de interés para atender esta noble institución y por lo mismo la gran irresponsabilidad para dar atención a la infraestructura deportiva, que están en total abandono en todo el estado. ¿En dónde están y dónde se quedan todos estos magníficos proyectos que la Comisión Nacional de Deporte, la CONADE, ofrece a nuestro estado para impulsar las disciplinas deportivas en todos los niveles? Es por eso que el día de hoy hago respetuosamente un exhorto a la titular del INJUDEP,
la profesora Melchi Franco Ruiz para que presente ante la Comisión Orgánica de Infancia, Juventud, Recreación y Deporte un informe real y detallado de los recursos invertidos en las relaciones a sus funciones en el organismo que actualmente preside y que fueron autorizados por este honorable Congreso. Asimismo, presente un informe sobre el monto y las acciones en las que se invirtió la parte correspondiente de los 633.454.008 pesos por el titular de la Administración y Finanza. Menciono que se ha ejercido quien mencionó que ha ejercido para la educación, cultura y deporte y que son rezagos de la deuda que actualmente arrastra el gobierno del Estado. Por último, compañeros diputados, los invito para que juntos, desde las distintas comisiones en que participamos, le demos seguimiento a todos los funcionarios públicos que tienen el compromiso del manejo de recursos públicos y que todavía hasta esta fecha no se dan cuenta que es el dinero del pueblo y mucho menos tienen la idea de que se tiene que manejar con la mayor responsabilidad, honestidad y transparencia que el mismo pueblo exige. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Óscar Castillo Moa, hasta por 15 minutos. Ay. Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público asistente. Mi intervención en esta tribuna obedece a la situación que desde hace más de una década afecta a uno de los sectores productivos más importantes de mi municipio de Centla. En los 3 últimos años, los pescadores de Centla han sufrido, primero, la contaminación por residuos tirados al mar por parte de la paraestatal Pemex. Segundo, la persecución que la Armada de México ejerce sobre los pescadores. Tercero, los barcos exploradores de las compañías al servicio de Pemex que han destrozado sus embarcaciones y sus artes de pesca. Cuarto, la desaparición de muchas embarcaciones al tener que recorrer mayor distancia y hasta el momento nadie ha respondido por estas pérdidas. Considerando que desde 1995 a la fecha se han perdido 59 embarcaciones pesqueras con sus respectivas artes de pesca, otro tanto han quedado inservibles por la contaminación del chapapote y el resto ha desaparecido en alta mar con todo y tripulación. Segundo, sabemos que Petróleos Mexicanos trabaja desde hace 5 años en el proyecto El Litoral de Tabasco, frente a las costas de Centla, en un radio de 6.900 kilómetros a la redonda y que hasta el momento se han instalado más de 30 plataformas de las 70 que están en el proyecto de Pemex, exactamente en el área de captura de los pescadores. Tercero, en Centla existen alrededor de 10.000 personas que de manera directa e indirecta viven de la actividad pesquera, tanto en alta mar como en aguas interiores. Algunos de ellos afiliados a cooperativas, federaciones, permisionarios con su registro de pesca, pero el 80% son pescadores libres que dependen de esta actividad y de la cual proveen el sustento de sus familias. Datos estadísticos proporcionados por los pescadores nos indican que en los últimos años la producción pesquera ha sufrido una merma hasta en un 80%, pues de 100 toneladas que se capturaban mensualmente,
hoy solamente se capturan un 20%. Anteriormente comercializaban escamas con otras entidades del interior del país, además de exportarlas hacia Estados Unidos y Japón. Lamentablemente, hoy tenemos que importarlas. Por lo antes expuesto, y como su representante legislativo, comparto con ellos su enorme preocupación del tener fundado que dicha actividad les sea prohibida en su totalidad, engrosando así las cifras de desempleados en el Estado. Es lamentable que los nativos de esta región del Estado sean tratados como desconocidos en su propia tierra y que tanta indiferencia de la paraestatal en la búsqueda de soluciones a sus demandas de indemnización o de apoyo no encuentren eco en las diferentes dependencias federales. Tal parece que la situación y la realidad crítica de Tabasco y particularmente la de Sempra fuera desconocida para los funcionarios de Pemex. El futuro inmediato de los pescadores de Sempra y de sus familias es desolador, ya que hasta el momento no han recuperado sus embarcaciones y arcos de pesca destrozadas. En tanto, el emporio de Pemex sigue sembrando plataformas y extrayendo petróleo de nuestro subsuelo. Por tales razones, desde esta tribuna hago el siguiente exhorto. Me permito invitar al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados para sumar esfuerzos y hacer conciencia a los funcionarios de Pemex para que de inmediato realicen las acciones necesarias en favor de este sector. Exigimos el estudio de impacto ambiental y el permiso correspondiente para llevar a cabo la exploración que hoy se realiza en la costa del Estado por los barcos exploradores. Crear proyectos alternos de acuacultura, las escolleras del puerto de frontera como opción a futuro, que esto nos ayude a emplear a los pescadores que por lo anteriormente expuestos quedan sin empleo. El centro de capacitación donde los que hoy son pescadores puedan capacitarse y poder ser empleados en la paraestatal o en las empresas que le prestan servicios a la misma, así como el fondo pesquero, similar al que funciona en el vecino estado de Campeche, que les permita financiar de manera inmediata la obtención y reposición de sus artes y equipos de pesca. No esperemos que en breve las protestas o señalas demandas, debido a que la incertidumbre y la desesperación empieza a hacer estragos en la gente, no porque sean enemigos de Pemex, sino por tanta indiferencia de los funcionarios de la paraestatal. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Andrés Ceballos Ábalos. Con su permiso, diputado presidente y compañeros diputados, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo se pronuncia en desacuerdo por el reciente incremento en el precio de las gasolinas y diésel que anunciase la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que entrara en vigor el pasado sábado, lo cual lesiona la economía de los sectores productivos y de bienes y servicios en la entidad, así como la economía de la mayoría de habitantes del estado de Tabasco. La gasolina magna pasó de 7.88 a 7.96, es decir, se incrementó 8 centavos por litro. La premium de 9.66 a 9.70, es decir, 4 centavos. El diésel de 8.24 a 8.32, un incremento de 8 centavos por litro. Por otra parte, nos congratulamos por la designación que hiciese el gobierno federal al nombrar al nuevo titular de la Secretaría de Turismo, el licenciado Silverio Cavazos Ceballos, exgobernador del estado de Colima, quien
de seguro hará un gran papel, sabedores todos de su gran capacidad, y que apoyará decididamente al sector turístico del Estado de Tabasco, entidad a la que conoce y que en su momento apoyase a raíz de las inundaciones del 2007. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 15 minutos. Público general, diputado presidente, diputados, medios de comunicación, nada más para externar y avisar que ya salió la convocatoria de la construcción de la Plaza del Fraude Bicentenario, en la cual quiero externar que una vez más sale una convocatoria amañada. Piden van a dar un 5% de anticipo en esta licitación, lo cual pues no debe de ser, está permitido por la ley, pero no debe de ser. Y piden un capital contable, sí, de 26 millones de pesos, como si la obra fuera a costar 260 millones de pesos, y creo yo que no les vale. Y además están pidiendo en el numeral 7 que la constructora o las constructoras que quieran participar deben de tener la especialidad 110 y 120, y que si se van a asociar, ambas cumplan con esta especialidad, lo cual ahí sí no es correcto. Si están pidiendo que sean empresas en participación o en asociación por el capital contable, estoy de acuerdo, pero no que ambas deban de cumplir con el mismo requisito de especialidad. Y también para pedirle al ingeniero Héctor López Peralta que conteste el oficio que se le mandó, si va a venir o no a la visita que se le está pidiendo, ¿sí?, aquí a la comisión, para que nos explique y que también nos invite al proceso de licitación de este concurso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por un espacio de hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, honorable Congreso, respetable auditorio. El tema de la relación de los tabasqueños con la Comisión Federal de Electricidad es uno de los temas de mayor interés y atención del Partido de la Revolución Democrática. En congruencia con ello, el compañero Jesús González, miembro de la fracción parlamentaria del PRD, presentó a este Congreso la propuesta para que, entre otras cosas, se instalara en este Congreso una mesa de diálogo donde pudieran estar los sectores público, social y privado, y reflexionar y ponernos de acuerdo para vincularnos después con la Comisión Federal de Electricidad y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A los 2 días de ese primer planteamiento, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad y el vocero del Gobierno del Estado dieron una primera respuesta a ese planteamiento. Ahí vimos la primera respuesta del Gobierno del Estado en ese sentido. Posteriormente hemos seguido intercambiando puntos de vista legisladores de esta legislatura y hemos afortunadamente ido avanzando por el camino de los acuerdos y vamos consensando los caminos, los tiempos, las rutas para poder en el seno de este Congreso dialogar
entre todos y por Tabasco salir adelante. Lo que el PRD ha pedido es diálogo, una mesa de diálogo. Sin embargo, el sábado pasado, producto de una declaración del viernes, igual próximo pasado, un diario de circulación estatal titula una nota donde dice: pide Mayans al PRD no dañar a Tabasco. Y en el cuerpo de esa nota lo que se lee es la desacreditación a que se instale una mesa de diálogo en el seno del Congreso, argumentando que ya la mesa existe y que el diálogo y la relación entre Tabasco y la CFE es la necesaria y la suficiente, y critica, entre otras cosas, el tema de la resistencia civil y argumenta ahí una serie de razones. Quiero, sobre esa desafortunada declaración de quien se dice secretario de Gobierno, en nombre de la fracción parlamentaria del PRD, levantar una protesta firme y pedirle a Humberto Domingo Mayans Canaval que deje de meterse en los asuntos del Congreso. La nota dice que le pide Mayans al PRD no dañar a Tabasco. Si algo ha dañado a Tabasco en los últimos tiempos es la ausencia de diálogo político, porque el responsable de la política interna y de crear los espacios del diálogo político no ha cumplido ni en mínima parte con esa delicada responsabilidad de crear y propiciar el diálogo democrático en beneficio de todos los tabasqueños. También ha dañado mucho a Tabasco las elecciones de Estado que Humberto Domingo Mayans Canaval ha operado desde la Secretaría de Gobierno en detrimento del ejercicio libre de la democracia en Tabasco. Esos son, ahí sí, serios daños que ha sufrido Tabasco y que este señor Domingo Mayans es el que se ha encargado de instrumentar en perjuicio del pueblo de Tabasco. Él dice que ya la mesa existe. Tienen una mesita ahí de diálogo entre quien sea el secretario ejecutivo de Gubernatura y quien represente a la CFE. Es una mesita burocrática que sabemos no ha rendido los beneficios que los tabasqueños requerimos urgentemente para beneficio y apoyo de la economía familiar. Por eso es muy lamentable que quien ni siquiera ha leído el Plan Estatal de Desarrollo, Humberto Domingo Mayans, ni siquiera creo que eso ha leído. Yo le pido que lea el Plan Estatal de Desarrollo, no como una lectura de pasatiempo, sino que entienda que el Plan Estatal es de aplicación obligatoria para los servidores públicos del Estado de Tabasco. Y en ese plan se lee con claridad la necesidad de crear los espacios de diálogo necesarios para que los tabasqueños podamos tomar los consensos y los acuerdos. Ahora resulta que para Domingo Mayans pedir una mesa de diálogo es dañar al pueblo de Tabasco. Ya estamos en el colmo de la soberbia, la prepotencia, el autoritarismo y la antidemocracia de quien se dice secretario de Gobierno. Por eso, en nombre de mi partido y en nombre de la fracción parlamentaria, le exigimos a Humberto Mayans que respete la soberanía estatal que reside en este Congreso. Si él no ha sido capaz de propiciar el diálogo sano
entre los actores políticos, sociales y económicos de Tabasco que no censure sin razón los consensos que estoy seguro podremos tomar los diputados en defensa del pueblo de Tabasco. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, diputada. Con su permiso, diputado presidente. Me parece que efectivamente el tema de Comisión Federal de Electricidad, como ya reiteradamente lo hemos señalado en esta tribuna, es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los legisladores, a todas las fracciones parlamentarias. Lo que el diputado Peralta señala en relación a las declaraciones del secretario de Gobierno, de ninguna manera descalifican el acuerdo que ha tomado la Junta de Coordinación Política con todas las fracciones parlamentarias. Me parece a mí que lo único que hizo el secretario de Gobierno, Humberto Mayans, es hacer algunas precisiones en relación a la mesa que efectivamente tiene el Gobierno del Estado sobre el tema de las tarifas eléctricas. Y una no es excluyente de la otra. De ninguna manera descalificó en ninguno del texto de la versión de las declaraciones del secretario de Gobierno, no descalificó el trabajo que están haciendo los legisladores y menos aún el acuerdo que se está realizando. Yo lo que sí creo y convoco a todos mis compañeros diputados, a los coordinadores de las distintas bancadas, es que privilegiemos el interés superior de los tabasqueños, que no nos detengamos en cuestiones de carácter periodístico que no siempre reflejan, y eso nos ha pasado a todos, lo que textualmente se dice. Sin embargo, me parece que lo que sí tendríamos que hacer es construir, como ya se acordó en el seno de la Junta de Coordinación Política, donde estuvieron todos los coordinadores parlamentarios, incluyendo al diputado Peralta, que vayamos desahogando el acuerdo que ya se hizo, donde se iba a solicitar al Instituto de Estudios Legislativos del Congreso de la Unión un estudio comparativo de las iniciativas presentadas en el tema de Comisión Federal de Electricidad en el Congreso de la Unión. Lo mismo se haría en el Instituto de Estudios Legislativos de este Congreso. Me parece que si algo debemos hacer es estar y ponernos en el ánimo de sacar adelante este acuerdo y de que nosotros como legisladores hagamos la parte que nos corresponde haciendo uso de ese derecho de iniciativa, como hemos platicado ya muchas veces, y que el gobierno del Estado haga la parte que le corresponde en relación al acuerdo por Tabasco. Esa es la parte que corresponde al gobierno del Estado y que nosotros hagamos la parte que ya se acordó con los coordinadores parlamentarios. Es cuanto, diputado presidente. Muy bien, diputada. Por rectificación de hecho, diputado Fósil, tiene la palabra. Les recuerdo que por 5 minutos. Voy para rectificación de hechos, dar lectura textual a la nota, repito, publicada en un diario de circulación estatal, y que además viene entrecomillada, lo cual quiere decir que es copia textual o cita textual de lo que dijo el servidor público a que he hecho mención anteriormente. Cito literalmente, por eso hablé de la descalificación. No fue una mención de apoyo o de impulso, porque yo creo, y creemos muchos en Tabasco, que un secretario de gobierno que ame a Tabasco, lo menos que puede decir cuando un Congreso busca acuerdos y busca diálogo, pues es propiciar ese tipo de cuestiones. No ofende a nadie una mesa de diálogo. Sin embargo, cito textual lo que viene entre comillas.
Dice este servidor público, inicio la cita, hay una mesa, un método, la comunicación suficiente entre el gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, por lo que abrir una nueva mesa, además de la establecida, provocaría una duplicidad en los trabajos, se manosean y no caminan ni funcionan. Esto es lo que se cita, entrecomillado por un diario de circulación estatal. Entonces, cuando alguien dice que las cosas se duplican, se manosean y no funcionan, pues creo que es más que evidente que se trata de una descalificación. Y vuelvo a insistir, que este señor, que está encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, pues deje de descalificar los trabajos de este Congreso, y exigimos en nombre de la fracción parlamentaria del PRD. Si otras fracciones están de acuerdo, también seremos respetuosos, pero nosotros exigimos respeto a esta soberanía, y que si él quiere seguir cancelando los espacios de diálogo al Poder Ejecutivo y su titular se lo permite, pues allá ellos, pero que aquí, en el seno del Congreso, donde deben darse los diálogos de cara a la sociedad y construir los acuerdos necesarios, no vamos a permitir intromisiones y levantaremos la voz con firmeza las veces que sea necesario. Muchas gracias. Muy bien. Se le concede el uso, retira su prerrogación, diputado. Muy bien. Para dar por agotado el orden del día, pidió la palabra, diputado. ¿Usted? Adelante, diputado. Sí, porque ya él declinó, ya no había ningún... No está. Adelante, pues. Hubo una omisión, con todas las disculpas. Adelante, diputado Bustamante. Con su permiso, señor presidente. Pedí la palabra porque siempre hay que festejar y coincidir. Me parece formidable que hoy 35 diputados que representan esta soberanía y a través de nuestro órgano de gobierno, la Junta de Coordinación Política, suscribamos un acuerdo para constituir un fondo de becas académicas y deportivas. Y me parece formidable porque apostar al futuro y a la certidumbre del futuro es tener visión, es saber que más allá de estar pensando en la próxima elección, pensemos en la próxima generación. Y sí es cierto que hay que ubicar las formas para la estructura becaria, también tenemos que darle, como decía el maestro Reyes Heroles, fondo y forma.
Y en el fondo, en forma, le quiero proponer a mis compañeros y que lo suscriba la Junta de Coordinación Política, que este fondo becario lleve nombre, porque es la primera legislatura que destina un recurso para apostar al futuro. De toda cuenta, que el fondo se llame 60 legislatura. Por otro lado,